poco a poco. El mientras repite un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición en específico. Funciona igual que la condición de sí, solo que ejecuta el bloque interno mientras se siga cumpliendo la condición. Es decir, básicamente es como el sí tal cual, solo que esa condición que está interna va a repetirse si cuando cuando alcanza el fin mientras, revisa, ¿aún la condición se está cumpliendo? Sí, entonces vuelve a ejecutar la acción. Si vuelve a terminar el fin mientras, pregunta de nuevo, ¿aún la condición se está cumpliendo? Sí, entonces vuelve a ejecutar el bloque interno del sí. Al igual que el sí del mientras, solo se ejecuta si se cumple la condición, por lo que también posee una condición de entrada, una condición que nos permite entrar al bloque interno. No existe una alternativa, un ciclo a una alternativa, solo existe la condición del positivo. Fíjense ahora cómo es la estructura en nuestro algoritmo de Damundo, mientras la condición que es una expresión matemática que tiene que finalizar en una expresión lógica, hacer un bloque de instrucciones que nos indica que dentro puede haber cualquier tipo de instrucción, inclusive otro ciclo mientras, un fin mientras, y es bastante sencilla su ejecución. Que se dice la suma de números, de n números dados por el usuario. Cantidad de números, números del usuario, la suma de cada número. Van a ser nuestros datos de entrada y lo que esperamos es la suma de cada número. Entonces vamos a ver cómo se haría en código. Necesitamos el algoritmo sumador de números, es el que vamos a definir. Vamos a hacer la declaración, vamos a generar las variables, cantidad de números, números, suma. Vamos a necesitar estas tres variables, cantidad de números para saber cuántos números me va a dar el usuario, el número que me va a dar el usuario y la suma, que es un acumulador que voy a ir aumentando mientras van pasando los ciclos. Como siempre, a suma le debo asignar 0 para que tenga un valor inicial. Luego le pido al usuario la cantidad de números, leo la cantidad de números que me está dando el usuario y comienzo con mi ciclo mientras. Tengo que plantearme cómo voy a hacer el proceso de qué necesito para generar este ciclo. En este caso yo decidí ir restando cada uno de la cantidad de números hasta llegar a 0. Entonces, mientras la cantidad de números sea mayor a 0, voy a hacer lo siguiente. Voy a pedirle el número al usuario, voy a leer el número del usuario, a suma le asigno suma más número, es decir, voy a acumular en esta variable lo que me está ofreciendo el usuario en esta otra, y la cantidad de números la disminuyó en 1. Siempre hay que garantizar en los ciclos mientras que cuando se entre al bloque de instrucción haya una forma de alcanzar lo que es la salida, que la condición del mientras se pueda volver falsa en algún momento. Para eso yo lo que estoy haciendo es restando la cantidad de números hasta que en algún momento obviamente va a llegar a un número menor a 0. Luego coloco mi fin mientras, la suma es suma y coloco el fin. Tenemos que aprender bastante a determinar lo que pasa dentro de este ciclo. Fíjense que es bastante simple. Simplemente le voy pidiendo al usuario el número y lo acumulo dentro de mi variable suma. En pantalla vamos a ver una pequeña operación. Leemos la cantidad de números que quiere el usuario. Mientras lo primero que hace es preguntar, ¿5 es mayor a 0? Sí, por supuesto. Entonces le pido el número al usuario. El usuario indica 3. 3 más 0 es 3. La cantidad de números disminuye en 1. ¿Cantidad de números es mayor a 0? Sí. Escribo, indica el número, leo el número, sumo el número más 3. La cantidad de números la disminuye en 1. Y voy, 3 es menor a 0, sí. Vuelvo a pedir el siguiente número al usuario, que en este caso es 7. 7 más 7 son 14. 14 le resto 1 a la cantidad de números. 2 sigue siendo mayor a 0. Voy pidiendo cada uno de los números. Resto 1. 1 es mayor a 0, sigue siendo. Entonces te vuelve a entrar. Y al final, 0 es mayor a 0. No. Por lo que escribo, la suma es 17. Al finalizar el ciclo repetitivo, el TEL continúa ejecutando el siguiente bloque de instrucciones fuera de eso.